Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo están? En honor al tiempo vamos a empezar. Agradecemos antes que nada a todos por participar de nuestro webinar para poder conocer más sobre la aplicación de inteligencia artificial en finanzas. Nos acompaña el equipo de Dividep, que es parte de Dividato, Victoria Beltramino, quien nos va a ayudar con el desarrollo del tema. Victoria es Data Science Manager en Dividato, ciencia de datos con conocimientos técnicos y de negocio, matemáticas, estadística, programación, habilidades de conocimiento empresarial, workflows y diferentes modelos funcionales. Queremos que la presentación sea lo más dinámico posible, como siempre decimos. Entonces, nos gustaría que vayan dejando sus preguntas en el chat o si quieren prender micrófono y preguntar a la par que Victoria va desarrollando la presentación, estaría súper bueno, ¿verdad? Así que paso la palabra a Matías, que es nuestro director comercial regional en Fibase, y luego Victoria nos ayudará con la presentación, ¿sí? Muchas gracias a todos. Matías. Gracias, Tania. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Dividep, por la confianza. Simplemente, como para ya dar paso a Victoria, en nuestras charlas de webinars que venimos haciendo respecto a lo que es el uso y la explotación de datos, hoy queríamos centrarnos en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial orientado al sector finanzas, pero también a la vertical de finanzas de las distintas empresas. Es por eso que conjuntamente con el equipo de Dividev estamos haciendo este webinar en el cual, como les decía Tania, la idea es hacerlo lo más interactivo posible. Si bien nosotros preparamos algunos casos de uso, quizás y sin quizás, siéntanse libres de plantearnos las necesidades o dudas que puedan surgir. Sin más, le doy la palabra a Victoria. Muy amable de vuelta por el tiempo dispuesto. Quedamos en contacto. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, y antes de comenzar, quiero agradecerles por participar hoy en este webinar. Sé que a veces es difícil hacerse un lugar en la agenda, así que bueno, gracias por el tiempo y espero que sea sumamente interesante el tema que vamos a abordar. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Victoria, entonces soy licenciada en Administración, especializada en Ciencia de Datos y formo parte del equipo de Inteligencia Artificial de Dividep, unidad de negocios de Dividato. ¿Qué hacemos aquí en Dividep? Nosotros somos consultores expertos y partners estratégicos de Fibase, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de software. Hoy nos especializamos en la consultoría de software para grandes empresas de todo el continente, desarrollo de software personalizado y también desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para empresas de múltiples sectores. El tema que vamos a abordar hoy, ¿sí?, en este webinar es la importancia de los datos y la aplicación de inteligencia artificial como factor clave en las finanzas. Bueno, y nosotros como compañía, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Bueno, hacemos que sea evidente y ayudamos a las empresas a descubrir lo que pueden hacer con ella. Vamos a ver qué temas abordaremos hoy. Primero, abordaremos la definición de inteligencia artificial para comprender el concepto y su aplicación. Luego hablaremos de la importancia de extraer valor de los datos, los cuales constituyen la materia prima y una parte fundamental de los procesos en los que aplicamos la inteligencia artificial. También conversaremos puntualmente de cómo aplicar inteligencia artificial en el sector financiero, que es un sector que apuesta fuertemente a la implementación de estas prácticas. Y por último, expondremos los casos de uso más importantes, o que reconocemos como más importantes en la industria. Comencemos entonces. Empecemos definiendo qué es la inteligencia artificial. Y la definición que más nos identifica a nosotros es la siguiente. La inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana en máquinas que están programadas para pensar como los humanos, ¿sí?, para imitar las acciones de los humanos. Entonces, el término también se puede aplicar a cualquier máquina que exhiba
rasgos asociados con una mente humana, ¿sí? Como el aprendizaje y la resolución de problemas. Es decir, la inteligencia artificial sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío, ¿sí? Es que sean capaces de entender o de reaccionar a un nivel profundo con el entorno. Ese es el desafío. Entonces, la inteligencia artificial complementa y potencializa a las personas, lo que lleva a que nosotros debamos reinventarnos para poder enfrentar esos desafíos que nos impone. Bueno, ¿y de qué no hablamos cuando decimos inteligencia artificial? Derribemos algunos mitos. A ver, muchas personas relacionan la inteligencia artificial con la ciencia ficción, ¿sí? Tal vez la ven como algo misterioso, lo relacionan con películas de robots, no sé, que entraron a nuestra vida y dominan nuestro día a día. Bueno, no es así. Utilizamos constantemente la inteligencia artificial en nuestro día a día y tal vez no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, con los teléfonos inteligentes que todos llevamos en el bolsillo, ¿sí? Cuando sacamos una foto y reconoce a las personas, bueno, eso se hace a través de inteligencia artificial. O cuando utilizamos Google Maps para trasladarnos, o un traductor de texto, bueno, son herramientas, ¿sí? Que utilizan inteligencia artificial en su funcionamiento. Todo eso es inteligencia artificial. Lo interesante es que como fue gradual, se aceptó muy rápido y se termina convirtiéndose en algo familiar, ¿sí? Entonces a veces no dimensionamos la presencia de la inteligencia artificial en el día a día, pero sí ahí está, hay que saber que ahí está. Y habiendo conversado de lo que es la inteligencia artificial en términos más teóricos, y a los fines de poder dimensionar lo que representa la inteligencia artificial en el mundo, veamos y revisemos algunos números que arrojan diferentes consultoras para medir la importancia y el impacto de su aplicación. Por ejemplo, Gartner expone que el 37% de las grandes compañías tienen una estrategia de inteligencia artificial. De acuerdo al National Business Research Institute, el 61% de los ejecutivos con planes de innovación en inteligencia artificial dicen que esta tecnología les permite identificar oportunidades que tal vez de otra forma no habrían identificado. Harvard, por su parte, expone que las compañías que usan inteligencia artificial son capaces de reducir sus costos entre un 40 y un 60%. A partir de estos datos, podemos posicionar a la inteligencia artificial como una herramienta que conduce a ventajas competitivas. La inteligencia artificial representa una oportunidad para las compañías, ¿sí? Aquellas que aplican inteligencia artificial, aquellas que aplican sus modelos, aquellas que adoptan, ¿sí?, inteligencia artificial, se encuentran en un escalón por encima de aquellas que no lo hacen. Y para entender ese porqué de esta afirmación, presentamos la famosa teoría del océano azul y el océano rojo. Entonces, como pueden ver en la imagen, ¿sí?, se representa el mercado y la industria en la que estamos inmersos como compañía. El océano rojo, por su parte, vendría a ser los límites del mercado y la estructura de la industria en la que hoy se encuentran la mayoría de las empresas. O sea, el ambiente tradicional en el que se desenvuelven. La teoría del océano azul, ¿qué significa? Significa un cambio de paradigma en la manera en que se hacen los negocios. ¿Y esto por qué? Porque propone encontrar nuevos nichos de mercado en esos espacios que todavía no fueron explorados, ¿sí? Esos espacios no explorados son lo que llamamos océanos azules. ¿Y por qué la importancia de migrar a esos océanos azules? Bueno, para obtener mayor competitividad, ¿sí? Para llegar a esos océanos azules, la mejor herramienta es la innovación. Y aquí es donde toma relevancia la implementación de inteligencia artificial como estrategia de diferenciación. Sobre todo sabiendo que no hay límites para su aplicación. Entonces, a través de esta teoría, buscamos demostrar que las empresas pueden correrse de los lugares tradicionales del mercado utilizando inteligencia artificial como mecanismo. ¿Y cuál es el combustible de la inteligencia artificial? Es decir, aquello necesario para dar inicio al procesamiento inteligente.
Bueno, la respuesta a esta pregunta es los datos. ¿Sí? Seguramente habrán escuchado decir que los datos son el petróleo del siglo XXI. Bueno, los algoritmos vendrían a ser algo así como las refinerías. ¿Por qué? Porque a través de los algoritmos se procesan los datos y se genera información valiosa. Entonces, si los datos son el petróleo del siglo XXI, están ahí, ¿sí? Están esperando a ser captados. ¿Y cuál es el reto de las empresas? Sacar el máximo provecho de ellos, ¿sí? Y obtener a partir de estos datos información de utilidad. Hay que trabajarlos, hay que procesarlos, hay que estructurarlos, ¿sí? En el futuro, y a ver, ya hoy, ¿quiénes van a ser los protagonistas del mercado? Aquellas compañías que exploten sus datos, ¿sí? Y que a través de la inteligencia artificial extraigan el máximo valor de ellos. Y la empresa a la que cada uno de ustedes pertenece, ¿cómo está utilizando esos datos? ¿Sí? Porque datos debe tener, pero ¿cómo los utiliza? Bueno, para esto definimos algunas preguntas y las respuestas nos van a ir dando una idea respecto de a dónde estamos parados. Entonces, empezamos preguntándonos, ¿tengo datos? Si la respuesta es no, bueno, necesitamos comenzar a recopilarlos. Si la respuesta es sí, avanzamos un escalón y nos preguntamos, ¿están todos mis datos integrados? Si la respuesta es no, bueno, es momento de consolidarlos, ¿sí? De integrarlos. Si la respuesta es sí, seguimos avanzando en el cuestionario y ahora nos preguntamos, ¿utilizo herramientas de procesamiento analítico online? O sea, herramientas que agilicen las consultas y la evaluación de los datos de toda la compañía. Bueno, si la respuesta es no, necesitamos investigar las mejores herramientas para nuestros casos. Ahora, si la respuesta es sí, ahí nos preguntamos, ¿estoy realizando actividades proactivas con los datos internos? Si la respuesta es no, bueno, debo comenzar a realizar estas actividades proactivas. Ahora, si la respuesta es sí, sigo avanzando y me pregunto, ¿estoy utilizando los datos que obtengo de fuentes externas, ¿sí? Ya no internas? Por ejemplo, redes sociales, emails, información que proviene de teléfonos móviles, demás. Bueno, en ese caso, si la respuesta es no, debo comenzar a considerar esos datos externos como una fuente importante de nuestra base de datos. Si la respuesta es sí, bueno, podemos estar seguros de que datos tenemos. Datos no nos faltan, o sea, materia prima tenemos. Ahora, ¿estamos utilizando el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para extraer valor de esa cantidad de datos que tenemos? Bueno, a través de este gráfico vemos la importancia de aplicar inteligencia artificial para completar el proceso de extracción de los datos, ¿sí? De extracción de valor de los datos y con ello reducir costos, construir procesos eficientes, tomar mejores decisiones y demás beneficios que brinda. El auge de la inteligencia artificial ha marcado el camino hacia una nueva era en el mundo de las finanzas. Representa el futuro del sector financiero. Su adopción está impulsada por las expectativas de una mayor automatización de las tareas repetitivas, una mayor toma de decisiones basada en datos, ¿sí? Y la interrupción de la competencia. Entonces, su aplicación ayuda a las personas y a las empresas a tomar decisiones más inteligentes y a un ritmo más rápido. También contribuye a la reducción de costos, de riesgos, la optimización de procesos. Pero mientras más avanza esta tecnología, mayor es la demanda de los clientes, ¿sí? En lo que respecta a experiencias de consumo más rápidas, más sencillas, más personalizadas. Entonces, en definitiva, el desarrollo de la inteligencia artificial no solo transforma a los agentes financieros, ¿sí? A las empresas, sino también a los propios clientes que exigen más. Y ahí está el desafío de poder brindar una mejor experiencia. Un informe del prestigioso medio The Economist reveló que el 86% de los ejecutivos de servicios financieros planean aumentar sus inversiones relacionadas con inteligencia artificial. El 86% planea aumentar las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial. A ver, hay una fuerte apuesta por parte de los ejecutivos del sector. ¿Y esto por qué? Nos preguntamos, ¿por qué apuestan tanto? Y bueno, porque son conscientes de que la inteligencia artificial representa nuevas
oportunidades de crecimiento. Pero puntualmente, ¿qué impulsa a los ejecutivos, qué impulsa a las empresas a optar por estrategias de inteligencia artificial? Bueno, el 37% de las empresas de servicios financieros adoptan la inteligencia artificial para reducir costos operativos. El 34% adopta inteligencia artificial para obtener un mayor análisis predictivo y mejorar así la toma de decisiones. El 33% de las compañías busca a través de la inteligencia artificial aumentar la capacidad de los empleados para gestionar las tareas, ¿sí?, basándose en el volumen de trabajo que tienen. Entonces, acá expusimos los motivos que llevan a las empresas a aplicar estrategias de inteligencia artificial. Pero, ¿cómo sabemos que la adopción de inteligencia artificial en nuestra compañía está siendo exitosa? Bueno, la métrica clave hoy y más importante para medir ese éxito, ¿sí?, de la estrategia en los servicios financieros es la satisfacción del cliente y de los stakeholders. Entonces, analizando esa información, sabremos cuán exitosa está siendo la aplicación, ¿sí?, de algoritmos y métodos de inteligencia artificial. Pero la aplicación de inteligencia artificial se puede dar en cualquier industria, en cualquier ámbito, ¿sí? Para dimensionar en qué medida está siendo aplicada, podemos verlo y exponer el siguiente gráfico. Entonces, aquí podemos ver cómo la industria del retail es la que más aplica modelos predictivos, ¿sí?, buscando con ellos predecir, por ejemplo, comportamientos de consumo de los consumidores y a partir de ello crear ofertas personalizadas. O, no sé, también segmentar a los clientes o gestionar inventarios. Entonces, este modelo permite modelar diferentes acciones con el objetivo al final de retener a los clientes. También esta industria, la del retail, utiliza asistentes virtuales, ¿sí?, los chatbots, por ahí habrán escuchado oír, por ejemplo, para asistir a los consumidores que realizan compras online y mejorar la experiencia de compra. Los bancos, por su parte, están liderando la implementación de la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿sí? Es un sector que se impone en materia de investigación y desarrollo y aplica estas nuevas tecnologías constantemente. Entonces, además, posee una gran cantidad de transacciones y datos, lo cual acelera, ¿sí?, la necesidad de esta implementación. Y a nivel mundial, ¿cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la industria financiera específicamente? Bueno, podemos ver, la región asiática es la más avanzada en este aspecto y esto se debe, entre otras cosas, al alto nivel de digitalización que hay en esta región, ¿sí? Se genera mucha información, hay muchos datos digitales, por lo que el entrenamiento de los algoritmos es muy significativo. Entonces, la relación es simple. A más datos, mayor necesidad de aplicar inteligencia artificial. Dijimos, los datos son la materia prima, ¿sí? La región europea se encuentra un escalón por debajo, ¿sí? Existen ahí ciertas restricciones en materia de privacidad de la información y eso limita el acceso a los datos y ralentiza la aplicación de inteligencia artificial. América del Norte, como vemos, es uno de los mercados de inteligencia artificial más grandes y avanzados del mundo, ¿sí? Esta región también registra la máxima adopción de inteligencia artificial en soluciones fintech. ¿Y esto por qué? Por la economía sólida que presenta, ¿sí? Además, por la gran inversión que hace en investigación y desarrollo. Y finalmente analicemos lo que ocurre en nuestra región, ¿sí?, en Sudamérica. Como podemos ver, la aplicación de inteligencia artificial acá es baja. Pero, contrario a tomarlo como una negativa, lo podemos ver como una oportunidad. Pensemos un minuto en la teoría que mencioné antes, la del océano azul y el océano rojo. Bueno, hoy Sudamérica está posicionada en el océano rojo. Y la aplicación de inteligencia artificial como mecanismo de innovación representa el paso al océano azul. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto? El mercado sudamericano hoy brinda grandes oportunidades para esas compañías que quieran ser protagonistas y a través de la inteligencia artificial lograr ventajas competitivas.
Entonces, además de este contexto, es importante mencionar la situación actual de COVID, ¿sí? Que ha intensificado la adopción de estos modelos o estas técnicas de inteligencia artificial a nivel mundial. ¿Y esto por qué? Porque se dispararon las transacciones digitales. Entonces, la implementación, ¿sí?, de estos modelos es cada vez más necesaria. Entonces, la inteligencia artificial abre la puerta a nuevas oportunidades, ¿sí?, a nuevas alternativas que desafían o que se alejan de los modelos tradicionales de negocio. A continuación vamos a exponer algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial que agregan valor y significan grandes ventajas competitivas. Vamos con la primera, gestión de riesgo. ¿Cómo trabajan los algoritmos en este caso? Bueno, analizan y procesan un gran volumen de datos en poco tiempo. Buscan, de ese gran volumen, patrones que representen un riesgo y a partir de ello realiza las predicciones. Entonces, analiza el historial de casos de riesgo y predice problemas que se puedan presentar. Esta técnica se puede aplicar en entidades financieras, por ejemplo, para evaluar calificación de riesgo crediticio. Pero ojo, la industria del retail, por ejemplo, también la puede aplicar. A ver, utiliza datos relacionados a los comportamientos de los consumidores en función a su historial de transacciones, de compra de productos y otros aspectos, para crear así un perfil de riesgo del cliente. También puede ser aplicable en otros sectores, por ejemplo, sector logístico. ¿Cómo se haría acá? Analizando información histórica respecto a los recorridos y rutas, también información del contexto, como pueden ser el estado de las rutas, cortes, desvíos, condiciones meteorológicas, ¿sí?, cualquier tipo de información externa, y con toda esa data identifica riesgos de accidentes, ¿sí?, envía alertas y podemos prevenirlos, tomar decisiones en base a esa información. Entonces, la gestión de riesgo permite a cualquier compañía identificar ese riesgo y prevenirlo. O sea, controlar la incertidumbre asociada a potenciales amenazas y actuar en consecuencia. La suscripción de seguros. Bueno, la aplicación de inteligencia artificial en este caso permite agilizar los procesos y dotar al cliente de una experiencia más personalizada. ¿Cómo funciona? Bueno, un algoritmo de aprendizaje profundo, también conocido como Deep Learning, tal vez un término muy técnico, pero el tipo de aprendizaje que utiliza, analiza imágenes en tiempo real e identifica la presencia o no, ¿sí?, la presencia o ausencia de cualquier tipo de daño. Este análisis permite ajustar la póliza de una manera más personalizada. Entonces, ¿cómo es posible que la inteligencia artificial sepa distinguir lo que es una mancha en la carrocería del auto de un arañazo? Bueno, esto se logra con mucho entrenamiento. Para entrenar al modelo predictivo, que es el modelo que utilizamos, ¿sí?, a estos fines, es sumamente necesario primero enseñarle, ¿sí? Se lo alimenta de un volumen muy alto y muy variado de imágenes, y también la respuesta esperada para cada una de ellas, ¿sí? De esta forma, tras este proceso de aprendizaje, se le puede dar al modelo una foto que jamás vio y es capaz de determinar si el vehículo tiene daños o no, gracias a ese entrenamiento con esa cantidad de imágenes y esa cantidad de diagnósticos. Entonces, de este modo, se puede mostrar el estado de la carrocería del auto sin que intervenga un perito, por ejemplo, y así activar la póliza en pocos segundos. ¿Por qué? Porque el modelo lo define a partir de su análisis. Bueno, la detección de fraude. A ver, acá, la inteligencia artificial es especialmente eficaz para prevenir el fraude, ¿sí? Fraude que, a ver, viene creciendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque aumentó el comercio electrónico, las transacciones en línea. Entonces,
es más posible de suceder. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, los sistemas de detección de fraude analizan el comportamiento, analizan la ubicación, los hábitos de compra de los clientes y activan un mecanismo de seguridad cuando algo parece fuera de lo común, ¿sí? O contradice el patrón establecido. Entonces, detecta y previene transacciones fraudulentas a partir de desvíos en los patrones de comportamiento. Cuando el modelo está súper entrenado, puede identificar patrones que no siempre son reconocibles por las personas. Entonces, eso lo convierte en altamente beneficioso. Por ejemplo, las tarjetas de crédito implementan análisis predictivos para la detección de fraude. ¿Cómo se modela esto? Bueno, se modela considerando el consumo normal y cuando hay un consumo anormal, salta la alerta de un posible fraude. Entonces, según cuán anómalo es, te da un porcentaje de anomalía. El algoritmo es una receta básica, pero cuando lo vamos a aplicar, no es lo mismo que lo entrenemos para detectar un fraude financiero que para detectar fraude en logística. Entonces, la materia prima difiere. Es aplicable en muchos ambientes de la economía, ¿sí? En cualquier industria, y su éxito, su aplicación va a depender de cómo se lo entrene y cómo se le enseñe, ¿sí? La predicción de crisis. Bueno, en la predicción de crisis son análisis de series de tiempo, ¿sí? Mediante técnicas de econometría se puede predecir eventos del tipo cisne negro, que son esos eventos tal vez casi imposibles de prever y que cuando ocurren cambian paradigmas. Bueno, y a partir de ello, tomar decisiones anticipadas. Esta herramienta le permite a las compañías anticiparse a las crisis. Por ejemplo, el área financiera de una compañía puede utilizar modelos de pronóstico de crisis financiera, ¿sí? Estos modelos utilizan como input los indicadores propios, ¿sí? Económicos y financieros que se obtienen de sus estados contables. Además, se pueden sumar diversos datos del contexto, por ejemplo, tasas de interés. Bueno, así obtiene información valiosa para anticiparse a esos eventos de crisis y tomar decisiones que disminuyan los efectos. Traigo a colación otro ejemplo, por ejemplo, relacionado con el mundo del Bitcoin, que hoy está tan de moda. Bueno, en este caso se modela el algoritmo con cierta información de precios, fluctuaciones y demás, y a partir de ellos se puede predecir su comportamiento. Pero, por ejemplo, ocurre que de pronto aparece una persona como Elon Musk que te tira un tweet y te rompe todos los esquemas, ¿sí? Genera una crisis en el sistema. Bueno, en este caso, además de los datos con los que entreno regularmente al modelo, con precio, fluctuaciones y los regulares, debo incorporar datos externos, como por ejemplo, cosas que ocurren no estructuradas, comentarios de competencia, comentarios de funcionarios, comentarios de influencers, y reentrenar el algoritmo para que esos desvíos o esos patrones desconocidos dejen de ser nuevos y empiecen a considerarse como influyentes, ¿sí? Al momento de evaluar los riesgos. Vamos con el último, la predicción en moras de pago. Bueno, mediante los registros de pago históricos de todos los clientes, sus límites de crédito, el consumo, otras variables como la edad, la ubicación, ¿sí? El sexo. Bueno, se pueden hacer predicciones de mora en el pago y establecer acciones preventivas destinadas a evitar esa mora. Para anunciar un ejemplo, no sé, volvamos al caso de las tarjetas de crédito. ¿Cómo se alimenta el algoritmo en este caso? Bueno, con el historial de pago de los clientes. Y se modela con las características de situación, el escenario actual histórico, ¿sí? Que lleva a una persona a dejar de pagar, los motivos que llevan a una persona a dejar de pagar. Entonces, por ejemplo, el ritmo con el que se va endeudando, con el que va comprando, el ritmo con el cual se va acercando al límite de crédito, qué compra, dónde lo compra, de qué forma lo compra. Entonces, con esos cientos de miles de datos se modela el algoritmo. ¿Cuándo alguien va a dejar de pagar? Bueno, eso es lo que obtenemos, ¿sí? A partir de ese
del funcionamiento de ese algoritmo, analizando toda esa información. Entonces, ese algoritmo se mete en el sistema de pago, se mete en el sistema financiero y así todos los meses nos tira o tenemos una predicción de quiénes no van a pagar. A ver, lo bueno de estos algoritmos es que vos los modelás y no te quedas con ese modelo único, sino que el sistema se retroalimenta y se vuelve a reentrenar constantemente con los nuevos datos. Datos hay siempre, entonces es necesario el reentrenamiento. Esto hace que si cambian los patrones de comportamiento, si hay desvíos, el algoritmo va a ir aprendiendo siempre y así incrementa su porcentaje de efectividad. Pero a ver, ojo, ¿por qué? Porque estos modelos predicen y alertan sobre posibles riesgos, posibles fraudes, posibles moras, posibles crisis, pero después es la propia compañía la que debe diseñar y ejecutar acciones preventivas destinadas a evitar estos acontecimientos. Con lo que el resultado que me arroja, después soy yo el que debe diseñar la toma de decisiones, el que debe diseñar las acciones a ejecutar. Traigo a colación dos ejemplos más, dos modelos más, el trading algorítmico y el portfolio management. Bueno, otra de las técnicas, ¿sí?, que podemos aplicar son estas, trading y portfolio. Entonces, el trading es una técnica que permite estimar el valor futuro de las acciones u otro instrumento financiero en un periodo determinado. Su uso permite saber con mayor certeza qué va a pasar en el futuro y así poder tomar decisiones sumamente efectivas. Estos son algoritmos que aprenden a tomar buenas decisiones de compra y de venta de activos financieros, ¿sí? Están modelados sobre cientos de miles de decisiones y escenarios utilizando técnicas econométricas de serie de tiempo ultra avanzadas. Entonces, es importante resaltar esto de que consideran miles de escenarios, ya que el mercado financiero es un mercado que se caracteriza por tener un comportamiento inestable, podríamos decir, ¿sí?, con cambios, correcciones constantes, ¿sí?, aprendizaje continuo. Entonces, este algoritmo responde ante entornos complejos. Además, asiste a los clientes, ¿sí?, actúa como un asesor, ayuda a tomar decisiones rápidas. No sé, por ejemplo, te puede decir, te conviene vender estas acciones y te sugiere cuándo vender y cuándo comprar. O sea, gestionar tu portfolio, ¿sí?, cumple el rol de un asesor. Entonces, los inversores cuentan con algoritmos entrenados para decidir la mejor composición de tu portfolio, ¿sí?, con sugerencias de operaciones para robustecerlos. Predicción de pérdida de clientes. Bueno, como venimos conversando, a ver, la característica principal de los algoritmos es encontrar vínculos y patrones en datos históricos, aprender de ellos, ¿sí?, y aplicar lo que han aprendido en nuevos datos. Bueno, lo mismo se aplica a la predicción de la pérdida. O sea, a partir de los datos recopilados de los clientes, las empresas pueden identificar las actividades que contribuyen a la pérdida, por ejemplo, disminución del compromiso. Los algoritmos de aprendizaje automático se alimentan con esa data, ¿sí?, y entrenados para identificar esas actividades en el comportamiento de usuarios, pueden alertar a las empresas sobre una posible pérdida. Entonces, cualquier compañía del sector financiero, del retail, del sector logístico, del sector de cobranzas, cualquier compañía puede utilizar los datos de la interacción con sus clientes. Los puede tener almacenados en su CMR, por ejemplo, ¿sí?, procesar esos registros junto con información de tarifa, con información de precio, con información de campañas de la competencia, bueno, y demás agentes externos, y en base a ellos identificar qué lleva a la pérdida de clientes. Entonces, el algoritmo entrenado nos va a arrojar alertas sobre posibles pérdidas, y será ahí la responsabilidad nuestra o la responsabilidad de la empresa crear políticas de fidelización determinadas, ¿sí?, y por perfil para poder aumentar la efectividad.
todas estas herramientas que vimos pueden aplicarse en cualquier industria, ¿sí? En cualquier negocio. Vimos anteriormente en otro de los slides cómo las distintas industrias aplican inteligencia artificial en todas sus formas. Entonces, estos algoritmos, estas soluciones no son un enlatado. Y a ver, es importante remarcar esto, no son un enlatado, se construyen en función de los conocimientos del cliente. Se adaptan a las necesidades y al modelo de negocios de la compañía, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial imita y tiene que hacerse a imagen y semejanza de la filosofía de la empresa. Sus conocimientos, ¿sí? Su experiencia, todo eso se transfiere al algoritmo para que las aprenda, para que las capitalice y para que las procese masivamente en tiempo real y sobre cientos de miles de clientes. Considerando todo lo expuesto, ¿sí? Y asumiendo la competitividad que significa implementar estrategias de inteligencia artificial en cualquier ámbito, las compañías pueden optar por diferentes caminos para acelerar la aplicación. Entonces, la forma más rápida de crecer en este mundo es empezar con un pequeño gran paso. Y ese pequeño gran paso es identificar un caso de uso que con poco esfuerzo y con poca inversión tenga un alto impacto en nuestra compañía. Entonces, si se puede identificar, ya doy el primer paso y ya arranco este camino. ¿Y quién me ayuda a identificar ese caso de uso? Bueno, un partner tecnológico es un gran aliado en ese proceso de identificación. ¿Por qué? Porque se necesitan especialistas para agilizar la investigación, ¿sí? Para su implementación y así obtener los resultados esperados. Y bueno, es importante saber que el uso de la inteligencia artificial está aumentando exponencialmente en la mayoría de los sectores. Un mejor posicionamiento de mercado, ¿sí? Superar a la competencia. Entonces, aquellas empresas que adoptan o que adopten prácticas inteligentes y que incorporen inteligencia artificial en sus procesos, serán las que asuman el rol protagónico en el sector. Sus compañías, bueno, entonces los pasos a seguir son coordinar una Discovery Session gratuita, ¿sí? Para conversar respecto a la situación actual, respecto a las dolencias, respecto a los objetivos, respecto a la disponibilidad de información, a los sistemas que se utilizan para almacenar los datos, implementar soluciones exitosas y así mejorar la rentabilidad y la productividad de la empresa. Espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo y bueno, ojalá podamos encontrarnos en cualquier momento para seguir conversando de lo fascinante que es este mundo de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Realmente muy interesante. No sé si los participantes tienen algún tipo de consultas. Quizás yo me gustaría ver el tema de los datos y demás, ese slide que mostrabas, ¿cómo podemos hacer para, o en realidad, cómo podemos interpretar, ahí está, conjuntamente con Fibase y Dividato, podemos de alguna manera identificar el estado del arte de las distintas organizaciones, a ver cómo se encuentran cada una de sus organizaciones en este estadio. Ahí vos proponías una Discovery Session free, con gusto podemos coordinarla. Así que, de alguna manera, ese podría ser un puntapié inicial para las distintas acciones, ¿verdad? Exactamente, es el puntapié inicial, porque nosotros necesitamos conocer, a ver, lo dijimos y lo remarco, los datos son la materia prima, ¿sí?
la capacidad de la inteligencia artificial de procesar datos de forma masiva y rápida es su mayor beneficio, su ventaja. Entonces, necesitamos explorar y conocer cómo vienen las compañías, cómo está la empresa en cuestión de datos, ¿sí? ¿Con qué datos cuenta? A ver, todas las empresas tienen datos, ¿sí? Hay que encontrarlos. Tal vez tenemos datos que ni eso, explorar. Primero conocer las dolencias y explorar en función a ello qué datos tenemos para abordarla. Así que es, sí, el puntapié inicial, como decía, comenzar tal vez por una dolencia que no represente tanto, pero sí que si se soluciona genera ventajas o reducción de costos significativos. Y empezar por ahí, empezar por un pequeño paso que puede ser el inicio de este camino. Pero sí, es como decías vos, es clave identificar primero dónde estoy parado respecto a esa materia prima, ¿sí? Respecto a la información, y empezar a explorar la compañía y lo que se puede hacer con ellos. Sí, buenísimo. Por otro lado, una cosa que hemos visto, sí, es que con este tema de la pandemia, creo yo que la generación de datos se aceleró de forma drástica y muy probablemente los tengamos diseminados y sería bueno consolidarlos y bueno, hacer este roadmap, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, a ver, aceleró, los datos, los números lo indican, aceleró, a ver, la implementación de inteligencia artificial desde la pandemia creció a pasos agigantados y esto es por ese motivo, porque hay muchos datos. A ver, la digitalización genera data, claro, ¿sí? De todo tipo. Entonces eso acelera y, a ver, despierta la necesidad en las compañías de tener que aplicar nuevas soluciones, porque son nuevas fuentes de información, entonces debo abordarlas con nuevas soluciones. Y ahí aparecen, ¿sí?, todos los modelos de inteligencia artificial para sobrellevarlo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Vicky. No sé importante remarcar esto que decís, pueden contactarnos y podemos hacer la Discovery Session para explorar, tal vez hasta tienen alguna dolencia que dicen, bueno, no sé ni cómo resolverla, bueno, muy probablemente que a través de la inteligencia artificial se pueda abordar. Entonces es importante conocer los casos, es importante esta Discovery Session, que puede ser uno o varias, ¿sí?, para explorar esas dolencias, para explorar qué se puede hacer, ¿sí? Es sumamente importante. Correcto. Nosotros vamos a estar compartiendo la charla, la grabamos y la vamos a estar compartiendo. Ahí vamos a estar compartiendo también el mail a donde nos pueden contactar. Así que de nuestra parte agradecer nuevamente el tiempo y quedamos a disposición para lo que crean oportuno. De nuevo, muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias.